Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre transmisión del calor. Primeramente vamos a hablar sobre los mecanismos de transferencia de calor. Existen tres mecanismos bien diferentes. Transferencia de calor por conducción a través de la materia, transferencia de calor por convección, que es el producto de el movimiento de la materia, es la que produce la transferencia del calor, y transferencia de calor mediante radiación, es decir, mediante ondas electromagnéticas. Hay tres mecanismos, por lo menos macroscópicos, que son los fundamentales en la transmisión del calor. El primero de todos ellos tal vez es el de conducción del calor. En el caso de conducción del calor tenemos un sólido a temperatura T1, otro sólido a temperatura T2, ¿no? Y hay una transmisión de energía que, como habíamos comentado antiguamente, que la llamamos calor debido a la diferencia de temperaturas, por el segundo principio de la termodinámica. Este sistema va a evolucionar espontáneamente hasta que se equilibren las temperaturas. O sea, solo el calor puede fluir del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, de manera que este disminuye su energía interna y este aumenta su energía interna. La ley principal que evalúa la conducción del calor, me olvidaba de decir una cosa importante: la conducción del calor es un fenómeno irreversible, por lo tanto no responde a la expresión de cómo varía la entropía. Acá, para calcular la entropía en la transmisión del calor, se tiene que usar las ecuaciones de Onsager. Bueno, conducción, la ley de Fourier. La ley de Fourier es esta que se expresa acá, donde aparece el flujo de calor en vatios por metro cuadrado, porque es algo dinámico, ¿no? Y acá K es la constante de conducción de calor, y este que está acá es el gradiente de temperatura. Como el vector gradiente siempre apunta a la dirección de máxima pendiente, la de máxima pendiente corresponde a la de temperatura más grande, entonces tiene que ir el signo menos que aparece acá. Acá vemos el coeficiente de conducción de distintos materiales. El mejor conductor del térmico es aislante de la electricidad, que es el diamante. El diamante es aislante de electricidad, pero es el mejor conductor del calor. 2300 vatios por metro cuadrado, grado centígrado. 200 vatios por metro grado centígrado, perdón. Le sigue la plata, después el cobre, el oro, hasta el peor conductor del calor, que es el aire seco. El aire seco y quieto es el peor conductor del calor. Después viene la espuma rígida, pero son por las componentes de aire que tiene. O sea, el aire es el peor conductor del calor, el aire quieto. Acá vemos el flujo de conducción del calor en sentido positivo, y esta es la pendiente de esta derivada, que es negativa, para ver por qué aparece el signo menos. Bueno, en base a la ley de Fourier uno tiene que encontrar la ecuación de conducción del calor, o sea, cómo se comporta dinámicamente, y entonces para eso vamos a hacer un balance de energía. El flujo de calor que ingresa a una región, a una superficie, es igual más el calor generado dentro de esa superficie, tiene que ser igual a la variación de entalpía. Bueno, acá tenemos la cuestión de el flujo de calor por unidad de tiempo. Acá el flujo de calor, acá tenemos el calor generado, este es el calor generado por unidad de volumen y tiempo, y esta es la variación de entalpía que está acá, porque vamos a suponer que los procesos de conducción del calor son todos procesos a presión constante. Son la mayor parte de los procesos de la vida cotidiana de lo que ocurre, con lo cual no significa que existan otro tipo de procesos con otras magnitudes intensivas, pero lo que vamos a estudiar acá van a ser solamente procesos a presión constante. Bueno, integrando, me queda este integral, integrando y usando el teorema de la divergencia, me queda este integral que está acá. Este integral, de una manera, usando el teorema de la divergencia, este integral de superficie la llevo a un integral de volumen, y me queda acá esta ecuación. Esta ecuación me dice que la divergencia del flujo de calor más el calor generado es igual a la variación de entalpía. Esta es la ecuación de conducción del calor. A esa ecuación de conducción del calor
uno lo que puede hacer, suponiendo que el parámetro de conducción del calor K es igual a una constante, o sea que no depende, de alguna manera no depende ni de la posición ni del tiempo, y que la generación del calor en el interior del volumen vale 0, queda esta ecuación simplificada. Si yo ahora divido esto, ¿no?, como el calor conducido dividido el calor almacenado, esto es el calor almacenado por unidad de volumen, aparece lo que se define como el coeficiente de difusión térmica. Y esta es la ecuación del calor más conocida en los libros, no es tanto esta. Es una ecuación de tipo parabólica. Bueno, la difusividad de algunos materiales, el coeficiente alfa, que tiene su importancia, tenemos para el caso de la plata, tenemos esta difusividad, y para el caso, bueno, tenemos el agua, la carne, la madera, el suelo, el hierro, el aluminio, el cobre, la plata, el que tiene mayor coeficiente de difusividad, etc. En unidades del sistema métrico, del sistema UCI, son del orden de 10 a la menos 6 la difusividad, y viene dado en metros cuadrados por segundo. Casos particulares, en el caso de una pared, en el casos particulares de transmisión del calor estacionaria, es decir, que la variación de la temperatura respecto del tiempo es 0, por eso se dice estacionario, y produce un perfil térmico estacionario. En el caso de una pared queda la cuestión lineal, en el caso de un cilindro queda esto, queda un logaritmo, y en el caso de una esfera que resulta este término. C1 y C2 se lo obtiene de las condiciones de frontera o borde, porque este es un sistema de ecuaciones derivadas parciales. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es una bola de cobre de 10 centímetros de diámetro, se va calentando desde 100 grados centígrados hasta una temperatura de 150 en 30 minutos. Acá vemos la figura, le voy ingresando calor y la voy calentando. Tomando la densidad y el calor específico promedio del cobre, en este rango de temperatura, como que está ahí, tantos kilogramos por metro cúbico y tantos kilogramos grados centígrados respectivamente, determine la cantidad total de transferencia de calor de la bola del cobre. Bueno, la cantidad total, ¿qué va a ser? Va a ser la variación de entalpía, y esa va a ser la diferencia de temperatura, viene dado por esta expresión. En este caso, bueno, la masa de la bola va a ser igual a la densidad por el volumen, y acá me da la cantidad de joules que fue entregado. Y luego el flujo promedio del calor es el flujo cúbico de T, que es esto. El flujo por unidad de superficie ahora es el Q promedio dividido 4πr cuadrado, y son 1636 vatios por metro cuadrado, pero el flujo neto son 51 vatios. Condición de frontera. Las condiciones de frontera es una forma de integrar la ecuación de calor en las discontinuidades de los parámetros. Entonces supongamos que tengo un cilindro que cruza la frontera en que tengo dos coeficientes de conducción de calor. Este cilindro tiene un delta L y tiene dos bases que tienen las normales salientes. Supongamos que Q, el flujo de calor, ingresa acá y sale por acá. Entonces cuando delta L tiende a 0 y epsilon lo tomo más o menos aproximadamente igual a 0, queda que lo que se tiene que conservar es el flujo de calor en esta superficie. El aporte de las paredes laterales es irrelevante, por lo que resulta esta condición. Como justamente la normal esta es opuesta a esta, y lo puedo todo resumir en una sola normal, que es la normal en esta dirección, me queda esta como la condición de frontera. Esta condición de frontera la puedo llevar a una condición a las derivadas normales respecto de las superficies que tengo acá. Y esta es la condición respecto a la derivada normal. La otra condición de frontera es que las temperaturas tienen que coincidir. Como epsilon es igual a 0, tiene que haber una condición de equilibrio térmico en la frontera, por lo tanto las temperaturas tienen que coincidir. O sea, coinciden las derivadas normales
salvo evaluadas por el factor K, y coinciden las temperaturas. Esas son las dos condiciones frontera que yo necesito para evaluar después los coeficientes que yo hice la integración para cada una de las geometrías. Consecuencia, la conservación de la energía, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, esta situación, que tengo una pared, que tengo una conducción, tengo una convección y una radiación, de la condición de la continuidad de la componente normal, me resulta la condición de esta condición de conservación de la energía, que el calor que genera tiene que ser igual, que se entrega a esta discontinuidad, tiene que ser igual a la suma del calor radiado más el calor de convección, porque no hay generación de energía en el interior. Entonces vamos a ver otro ejemplo. El techo de una casa calentada eléctricamente tiene 6 metros de largo por 8 metros de ancho y 0,25 metros de espesor, y está hecha de una capa plana de cemento cuya conductividad es 0,8 vatios por metro grado centígrado. La temperatura de la superficie interior y exterior medida son 15 grados centígrados y 4 grados centígrados respectivamente. Durante un periodo de 10 horas determine a. la razón de pérdida de calor a través del techo, b. el costo de esta pérdida de calor para el propietario de la casa. Si el costo de la electricidad es 30 pesos por kilovatios, esto está evaluado en el 2023. Bueno, de esta expresión saco esta expresión que está acá para la superficie y encuentro que la pérdida por calor es 1,69 kilovatios. Multiplicando por el intervalo de tiempo me da 19,6 kilovatios, a lo que es un costo de 588 pesos en esas 10 horas a octubre de 2023. Bueno, rango de conductividad. Acá tengo efectivamente los mejores conductores del calor, en el que está el diamante, que es un aislante eléctrico pero el mejor conductor del calor, y tenemos los peores, que es el aire seco. Los gases son los peores conductores del calor, y acá tenemos todo el rango de conductividad. Los mejores conductores térmicos no son los metales, sino es un no metal, que es el caso del diamante. El óxido de berilio, por ejemplo, es un óxido, o el carburo de silicio, o el cuarzo también es un buen conductor del calor. O sea, los mejores conductores de calor no son generalmente a veces los metales, a veces son algunos óxidos, y otras veces otros óxidos son los peores conductores. Pero el peor de todos los conductores es el aire. Conducción de calor por convección, y aparece la conocida ley de Newton. Hay dos tipos de conducción del calor por convección: es por aire forzado o conducción natural. Independientemente si es aire forzado o natural, esta es la conducción del calor por convección o por transmisión. Generalmente, cuando ocurre el fenómeno de aire forzado, se produce un fenómeno de capa límite, y en conducción de convección natural aparece este tipo de variación de temperatura. Eso me determina cómo cambia el valor del H, este coeficiente que está acá. Bueno, acá tenemos los distintos coeficientes para distintas situaciones. Convección de aire libre, convección libre de líquidos, convección forzada de gases. Fíjense que ya al tener una conducción forzada aumenta 10 veces la conducción del calor, forzada de líquido, y ebullición y condensación, en la que mejor conduce el calor por convección. Por ejemplo, la transpiración es un mecanismo muy efectivo de eliminación de calor por cambio de fase del agua, por transpiración. Tenemos ahora, esto lo podemos aplicar al problema de enfriamiento. Tenemos un volumen que tiene una cierta temperatura inicial, que pierde calor y tiene una capacidad calorífica. Entonces, por la condición de frontera, esta es la conducción de calor por convección, y esto es cómo varía la temperatura en el interior del volumen, que es la variación de la entalpía. Bueno, esto es una ecuación diferencial ordinaria.
se define como constante de tiempo a esta magnitud, supongo esta condición inicial, y acá aparece la famosa ley de enfriamiento de Newton, que es efectivamente una exponencial. T infinito es la temperatura muy alejada del cuerpo. Finalmente esto va a tender a la temperatura infinita. Se define como capacidad calorífica o capacidad térmica, si esto uno lo simula como un circuito RC eléctrico, a Q sobre T punto. Esta es la derivada de T respecto al tiempo, que no es otra cosa que esto. Esto es la capacidad calorífica de este material, y es como si fuera un condensador. Y el hecho de la convección es como si fuera una resistencia, y esto es un circuito RC serie. Hay un efecto que se llama el efecto Pemba, que es el efecto Pemba es el hecho que ocurre cuando el agua caliente se congela de forma más rápida que el agua fría. Al parecer, si tenemos dos recipientes con agua a distinta temperatura, a lo contrario que figura en el problema de la ley de Newton, cuando uno tiene en cuenta el efecto Pemba, que es principalmente debido a los puentes de hidrógeno del agua, la cosa se produce de una manera un poco diferente a si fuera, por ejemplo, el hierro líquido o el cobre líquido. Bueno, fue descubierto por el científico tanzano Erasmo Bartolomé Pemba en 1963, mientras cursaba la secundaria. Acá está el PDF de la publicación, y acá está la posible explicación del efecto. Estamos. Bueno, el efecto de la convección, por ejemplo, en la conducción del calor por un alambre. Es otro ejemplo que podemos aplicar. Un alambre eléctrico de 2 metros de largo y 0,3 centímetros de diámetro se extiende a través de un cuarto a 15 grados centígrados, como se muestra en la figura. Se genera calor en el ambiente como resultado de un calentamiento por la resistencia, y se mide la temperatura de superficie de este alambre como de 152 grados centígrados en operación estacionaria. Es decir, la conducción estacionaria encuentra que tiene una temperatura dentro de todo uniforme de 152 grados centígrados. Asimismo, se mide la caída de tensión y la corriente eléctrica que pasa por el alambre, resultándose de 60 voltios y 1,5 amperes respectivamente. Descartando cualquier transferencia de calor por radiación, determina el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la superficie exterior y el alambre. Bueno, la potencia que le entrega la corriente al alambre es la tensión, la caída de tensión por la intensidad, que son 90 vatios. Por conservación de la energía, esa potencia se va a disipar toda en convección. Entonces, como esto es, yo conozco la temperatura superficial y la temperatura muy alejada, de acá puedo sacar el coeficiente, que tiene este valor, 39 vatios por metro cuadrado grados centígrados. ¿Estamos? Transferencia de calor por radiación. La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas o fotones. Como resultado, los cambios en la configuración electrónica de los átomos o moléculas. A diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de calor por radiación no requiere la presencia de un medio interventor, es decir, que no requiere la presencia de un medio para producir la transmisión del calor. De hecho, la transferencia de calor por radiación es más rápida, o sea que se produce a la velocidad de la luz, y no sufre atenuación del vacío. En un vacío. Esta es de la manera que la energía del Sol llega a la Tierra. La razón máxima de la radiación que se puede emitir en una superficie a una temperatura termodinámica T en Kelvin es expresada por la ley de Stefan como esto. La ley de Stefan lo vieron con Horacio cuando vieron estudio termodinámico del cuerpo negro. O sea que sigue esta ley de Stefan. Sigma es el coeficiente de Stefan-Boltzmann.
La superficie idealizada que emite radiación a esta razón máxima se llama cuerpo negro, y la radiación emitida por este es la radiación del cuerpo negro. La radiación emitida por todas superficies reales es mucho menor por el cuerpo negro a la misma temperatura y se expresa por esto, y esto se lo conoce como emisividad. La ley de Kirchhoff de la radiación afirma que la emisividad y la absorción, porque así como un cuerpo emite, también absorba, de una superficie en equilibrio termodinámico con su entorno, debe ser iguales. Esa es la ley de Kirchhoff, no de Kirchhoff. Bueno, y entonces, cuando yo tengo un cuerpo que está en equilibrio, hablar de emisividad o hablar de absorción es exactamente lo mismo. Bueno, acá tenemos los coeficientes. El peor coeficiente de emisividad es la hoja de aluminio, y el mejor de todos, aunque uno no lo crea, es la vegetación. O sea que las plantas son las mejores emisoras de radiación. El suelo también tiene un coeficiente alto, la piel humana también, el ladrillo, el papel blanco, pero el peor de todo es la hoja de aluminio. Una aproximación a la ley de Stefan, que es la que se usa comúnmente cuando se tiene en cuenta que la temperatura del infinito, la temperatura del cielo es muy próxima a la temperatura en cuestión, es esta. Uno tiene esta ley, saca factor común, piensa de que T es igual a T infinito por un delta T de T infinito, lo reemplaza, hace un desarrollo de esto, tiene en cuenta que esto es una cantidad menor que 1, toma solamente el término lineal y le queda esta expresión que está acá. Con lo cual es muy parecida a una expresión de transmisión por convección, donde ahora puede unir el fenómeno de convección y radiación en un solo fenómeno. Por ejemplo, esto se usa generalmente, para evaluar, no se usa, pero se puede usar, pero no lo vamos a usar acá, para evaluar cuánto emite el calor que emite una persona. Considera una persona que está parada en un cuarto con una brisa de 20 grados centígrados, determina la razón total de transferencia de calor desde esta persona si el aire de la superficie expuesta a la temperatura promedio de superficie de ella son 1,6 metros cuadrados y 29 grados centígrados, que es la temperatura superficial de la piel. El coeficiente de transferencia de calor por convección de la piel es 6 vatios por metro cuadrado grados centígrados. Entonces la transmisión de calor por convección es esto, por radiación es esto, de las tablas epsilon es igual a 0,95, y queda que una persona transfiere a un medio en condiciones normales 168 vatios por persona. Esto se tiene que utilizar, por ejemplo, para saber cómo diseñar una sala de cine, por ejemplo, para que las personas no sientan, por ejemplo, exceso de calor. Si yo hago mal el cálculo de alguna manera de la capacidad de red del aire acondicionado, puede ocurrir o que todas se mueran de frío o que todas sufran calor. No morir de frío es una exageración, sufran frío. Otro sería, por ejemplo, acá tengo el caso de una placa en la cual recibe calor por lo que se llama la constante de radiación solar, que son 700 vatios por metro cuadrado. En este caso, el calor absorbido no es igual al calor emitido, porque al tener una fuente, esta plancha no está en equilibrio termodinámico de alguna manera con el medio ambiente. Lo que sí es seguro es que el calor incidente, dado que no se acumula, tiene que ser igual al calor perdido. Entonces una placa metálica delgada está aislada en la parte posterior, expuesta a la radiación solar. Bueno, acá vemos que la absorbilidad es 0,6, la radiación solar por la constante solar es 700 vatios, la temperatura del circundante es esto, determina la temperatura de superficie de la placa cuando la pérdida por convección y radiación es igual a la energía absorbida por la placa. Supongamos que el coeficiente combinado son 50 vatios por metro cuadrado, etc. Bueno, como vimos antes, usamos la aproximación, y entonces de acá saco
Este es el calor incidente, que es igual a alfa, la absorbancia, por la superficie, por la intensidad solar, tiene que ser igual a lo eliminado por la radiación más la convección. Entonces de acá saco cuánto vale la temperatura de la superficie de la placa. Y esta es de 33,4 grados centígrados, mucho más caliente que la superficie del aire que lo rodea. Por eso generalmente eso pasa cuando pasamos por una pared, el cual ha recibido la radiación solar, la sentimos más caliente que el resto. Otro ejemplo general es este ejemplo, el cual es el diseño, ¿no?, de por ejemplo, la temperatura interior que uno tiene cuando ocurre el fenómeno de la radiación, la convección, la inyección solar, la conducción en la pared, y uno quiere encontrar la temperatura interior. Lo resuelve a través de estas condiciones de contorno, ¿no? Alfa, que está acá, está el calor que ingresa a través de la constante solar, y este sistema de ecuaciones me permite encontrar las temperaturas estacionarias en cada punto de la pared. Una cosa que se usa mucho en la práctica es lo que se conoce como resistencia térmica en la conducción estacionaria del calor. Cuando uno tiene una pared, acá, define como resistencia térmica a este término que está acá, la longitud dividido K por A. La resistencia térmica es un concepto de parámetro concentrado. O sea, a mí no me interesa cómo es el perfil de temperatura, sino a mí lo único que me interesa es la temperatura acá, y cuánto es el flujo de calor. Bueno, la resistencia térmica se lo define de esta manera, tiene esta expresión y es análogo al concepto de resistencia eléctrica. El flujo de calor es igual a la diferencia de temperatura dividido resistencia térmica, así como la intensidad es la diferencia de voltaje dividido la resistencia eléctrica. Bueno, la resistencia térmica que yo tengo en este caso, pongamos de una placa con dos puestas en serie con dos coeficientes, es como si uno sumara resistencias térmicas, y en este caso, que cuando están en paralelo, ocurre como si tuvieran resistencias en paralelo. En este caso la condición de contorno es la igualdad de los flujos de intensidad, y acá la condición se suma. La resistencia térmica de objetos no planos, por ejemplo el caso de un cilindro, es esta, y en el caso de una esfera es esta. Vamos a considerar un ejemplo. Considera una pared gruesa de 3 metros de alto, 5 de ancho, 0,3 de espesor, cuya conductividad térmica es 0,9 vatios por metro grado centígrado. Cierto día se mide la temperatura en la superficie interior y exterior de la pared y resulta de 16 grados centígrados y 12 grados centígrados respectivamente. Bueno, determina la razón de la pérdida a través de la pared. Bueno, de acá puedo sacar a través de esto, puedo sacar cuánto vale, utilizando la ley de Fourier, cuánto vale flujo de calor, que son 630 vatios. En función de esto puedo sacar, como Q punto es delta T sobre R, puedo sacar cuánto vale la resistencia térmica, y me resulta esta cantidad. ¿Estamos? Bueno, y esto es todo respecto de los ejemplos de conducción de calor.